Mila esker ekitaldi honetara etortzaretik, lehenik eta behin noski eskerrak eman Alberto Garzoni, Izquierda Unidako Malagako diputatua, eta baita ere Isabel Saludi, Ezker Anitza Izquierda Unidako zerrendaburua Araban, emango dizkiguten azalpenak ematearren. Helburua da guk hitz gutxi batzuk esatea eta gero batez ere gustatuko litzaiguke elkar iritzi trukaketa izatea eta eztabaida izatea, zeren eta askotan horrelakotan maitik esaten ditugu esan beharreko guztik eta beti ere gogoak egitzen dira, batez ere ikuslaren partetik, galderak egiteko eta bat, nik uste eta hau dela aukera paregabea galdera horiek egin ahal izateko. Muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por acudir a este acto y gracias también, lógicamente, a Isabel Salud, en primer lugar, por las palabras que luego nos dirá, cabeza de lista por Izquierda Unida, los Verdes Ezker Anitza en las siguientes elecciones autonómicas y sobre todo, teniendo en cuenta, entre otras cosas, la distancia de la que viene hoy, que Alberto nos vino hoy de Sevilla, a Alberto Garzón, diputado por Málaga de Izquierda Unida, del Grupo Plural en el Congreso. Decíamos que el objetivo, más allá de que nosotros y nosotras os podamos dar nuestra visión de determinadas cuestiones, era una vez finalicemos abrir un diálogo y abrir un debate con todos y todas las aquí presentes, porque muchas veces en este tipo de actos los ponentes dicen lo que tienen que decir, todo el mundo se queda siempre con ganas de preguntar y no suele haber oportunidad. La idea de este acto era precisamente la contraria, es decir, que cualquier duda o cualquier sugerencia que se quiera hacer desde el público, pues lógicamente la podamos tratar, pues muchas veces en el debate además es cuando surgen pues las preguntas y las reflexiones más interesantes. En ese sentido, y antes de darle la palabra a Isabel, yo sí quería hacer una pequeña reflexión sobre cómo vemos desde Ezker Anitza lo que está pasando ahora mismo en Euskadi, ¿no? Y yo creo que uno de los mejores ejemplos para entender por qué nuestro lema es revélate, porque nuestro lema es Jake, es supongo la sensación que nos ha quedado a todos y a todas después de ver las informaciones de ayer y los titulares de hoy de algunos de los periódicos, ¿no? Yo desde luego, hoy a la mañana cuando veía las noticias y veía los periódicos sí me ha quedado una sensación de profundo cabreo y de necesidad también de revelarme, ¿no? Ayer conocíamos pues la inspección que se le ha hecho a la banca española y por lo visto hace falta 53.000 millones de euros para sanear la banca española, 53.000 millones de euros que son nuestros, es decir, que son vuestros, son nuestros, son de todos nosotros y nosotras, y en lugar de presentarnos esa situación pues tan lamentable, el hecho de que un gobierno decida al mismo tiempo que recorta sanidad, recorta educación, recorta prestaciones sociales, decide invertir 53.000 millones de los ciudadanos españoles en este caso y parte, lógicamente, también de ciudadanos vascos en la banca, eso en lugar de ser entendido como un elemento que debería movilizar a toda la ciudadanía en un sentimiento, pues básicamente de gran rabia, ¿no? Es decir, nos estáis recortando derechos para dárselo a cuatro codiciosos, a cuatro avariciosos, sin embargo el gobierno encima nos lo vende sacando pecho y diciendo que con 40.000 millones será suficiente, reducen 13.000 y por lo tanto da la sensación pues ya no es tanto, ¿no? Ya no es tanto lo que hay que salvar a la banca y sin embargo esos 53.000 millones que al final acabarán siendo seguramente esos 53.000 serán los que nos quitarán de nuestros bolsillos, los que quitarán de nuestras pensiones, los que quitarán de nuestras escuelas para darle, insisto, dinero a unos cuantos codiciosos. Y el ejemplo yo creo que a mí particularmente esta mañana me ha indignado todavía mucho más eran los titulares de dos periódicos que a grandes titulares resaltaban que Kutxabank, la gran entidad bancaria vasca, que Kutxabank estaba a salvo y que había pasado todas las auditorías y que tenía un nivel de core capital de no sé qué, es decir, que era una entidad absolutamente saneada y que qué contentos y qué orgullosos tenemos que estar los vascos y las vascas de tener esa entidad bancaria en nuestro país. Kutxabank es la entidad bancaria que más desahucia en Euskadi. Esa es la manera de tener las cuentas saneadas, hacer sufrir a las familias, vivir del sufrimiento de las familias, vivir de desahuciar a hombres y mujeres que han perdido sus trabajos y se encuentran de la noche a la mañana en la calle. Y sin embargo el planteamiento que se nos hace, y yo creo que eso también es importante, es decir, cómo nos está vendiendo los medios de comunicación mayoritarios, cómo nos están vendiendo que efectivamente no queda otro remedio y que es motivo de satisfacción y motivo de alegría tener una entidad que a base de desahuciar personas, a base de desahuciar familias, pasa
los estándares de la banca, ¿no? Y yo creo que esa es un poco, bueno, pues una reflexión que nosotros sí queremos hacer a lo largo de lo que queda de pre-campaña y de campaña, ¿no? Es decir, primero, que eso no hay derecho a que ocurra así, no es una buena noticia, ni muchísimo menos, que hay alternativas, y supongo que luego tanto Isabel como Alberto nos explicarán las diferentes alternativas que existen, pero que la única manera es que seamos capaces de rebelarnos, que seamos capaces de salir a la calle y que seamos capaces de elegir, de tomar una opción, de hacer una elección en el momento en el que tengamos oportunidad, que lógicamente en primer lugar es en las elecciones del 21 de octubre, ¿no? Yo creo que es importante transmitirle un mensaje muy claro a la banca, transmitirle un mensaje muy claro a los poderosos, que es que como ciudadanía estamos hartos. Estamos hartos de que se utilice nuestro dinero para salvar a 3 o 4. Estamos hartos de que siempre sean los mismos los que tengan que pagar los errores y las avaricias de unos pocos. Y por lo tanto la única manera que tenemos para poderlo transmitir es la rebelión. La rebelión en las calles, que desde luego para nosotros es absolutamente fundamental, pero también la capacidad de transmitir esa rebelión en las propias instituciones, que es por algo que, lógicamente, también en parte, aunque solo sea parte, formamos parte de las formaciones políticas. Y yo con esta reflexión ya le paso la palabra a Isabel Salud, como decía, cabeza de lista por Álava de Esquerra Anitza. Muchas gracias. Gracias, Miquel. Arratsaldeon, buenas tardes. Bueno, a mí me toca en esta ocasión presentar a Alberto Garzón, que no necesita de muchas presentaciones. Alberto es la segunda vez que está con nosotros en esta pre-campaña. Hace unos días estuvo en Bilbao y hoy está aquí en Álava con nosotros en Vitoria. Y bueno, para nosotros es una enorme satisfacción, todos creo que le conocemos. Él es el diputado más joven del Congreso por parte de Izquierda Unida y yo diría que también es el diputado que nos enseña de una forma más pedagógica, más sencilla, lo que es la economía, ese gran tótem, ese gran Dios, ¿no?, que no nos explican los economistas de derechas porque no les interesa explicarnos qué es lo que está pasando y porque nos tienen acostumbrados o nos quieren decir que todos tenemos que estar supeditados a la economía, a ese gran Dios de la economía, ¿no? Claro, Alberto nos desmonta estos mitos, nos acerca a la economía y nos viene a decir que la economía tiene que estar al servicio del ser humano, ¿no? Él es miembro licenciado en Economía, por supuesto, miembro de ATAC, es autor de algunas publicaciones que seguramente conoceréis, hay alternativas, están en peligro las pensiones públicas, libros, publicaciones que ha elaborado junto a Vicente Navarro y a Juan Torres López, y él pues, ha participado, elaborado, ha colaborado en multitud de estudios, análisis, conferencias, debates. Y bueno, es un gran tuitero también, ¿no? Lo conocemos todos en las redes, muy conocido en las redes. Y bueno, yo no quiero robar más tiempo, ¿no?, porque estamos esperando a escucharle. Vamos a darle la palabra a él y luego, como decía Miquel, abriremos el debate. Muchas gracias. Buenas tardes, en primer lugar. Y agradeceros, como no puede ser de otra forma, además, la asistencia a todos vosotros y vosotras a una sesión que espero pues sirva para lo que decía Miquel, para reflexionar, para cabrearnos, para encontrar una esperanza y para debatir que tendremos esa oportunidad pues de intercambiar esas reflexiones al final. Por supuesto, para mí pues es también una satisfacción poder volver a apoyar a Esquerra Anitza aquí en las elecciones vascas, poder participar en la pre-campaña, como también seguiré participando en futuras ocasiones ya metidos más en campaña. Pero en cualquier caso quisiera aprovechar esta oportunidad, esta sesión aquí en Vitoria, para hacer un contexto general de la situación en la que estamos viviendo, para que sepamos realmente con concreción, sobre todo el enfoque más económico, pero efectivamente divulgativo, para que lo podamos entender cualquiera que no sea economista, pues la situación en la que verdaderamente nos encontramos. Y lo decíamos ahora mismo, inmediatamente, que la economía pues a veces se presenta como algo muy oscuro, como algo arduo, como algo inalcanzable para una persona que no haya estudiado economía, para alguien que no se haya interesado por aprender la ciencia económica. Y por lo tanto, automáticamente la gente desconecta y no quiere saber nada de la prima de riesgo, no quiere saber nada de los mercados financieros, no quiere saber nada de lo que es el IBEX 35, etc. Hasta hace muy poco.
hasta hace muy poco, que es cuando la crisis ha conseguido despertar el interés de la gente por entender pues el contexto en el que estamos viviendo, las cuestiones económicas, para poder comprender pues algo que sí que siente la gente y que percibe. Porque lo que ahora mismo estamos viviendo es una percepción de que hay un robo inmenso, a gran escala, que nos están robando a nosotros, que estamos viendo nuestras condiciones de trabajo empeorarse, nuestras condiciones de vida deteriorarse, estamos viendo todo eso, pero en la mayor parte de la gente todavía no comprende qué mecanismos son los que operan para que eso suceda. Y por supuesto, pues al final, aunque uno tenga algunas intuiciones, no es fácil determinar quién es el sujeto que se está apropiando pues del salario que te bajan, quién es el sujeto que se está apropiando en última instancia de todo aquello que hasta ahora parecía que disfrutabas con total solidez. Y entonces, por algo que hay que comenzar, bastante básico, y es que nosotros vivimos en un sistema económico muy determinado, un sistema económico que es el sistema económico capitalista. Esto quiere decir que nuestra sociedad, una sociedad humana, se organiza de una forma muy determinada, sujeta a unas leyes del sistema económico capitalista. Y estamos en un sistema económico capitalista porque no estamos en un sistema económico esclavista, feudal, ni siquiera comunista. Entonces estamos en un sistema que tiene sus propias normas y su propio funcionamiento. Y si no lo comprendemos, pues realmente nos costará entender por qué sucede lo que sucede, por qué ocurre lo que ocurre. Y ahora podemos decir, sin lugar a dudas, de que el capitalismo está siempre, pero hoy con mayor claridad, con mayor nitidez, enfrentado, haciendo una guerra a la gente. ¿Qué quiere decir que el capitalismo está haciendo la guerra a la gente? Pues significa que está subordinando todos los espacios que quedaban de libertad humana a su propia dinámica. Esto lo voy a explicar de una forma muy sencilla, se va a comprender de una forma muy fácil. Nosotros habitualmente identificamos el capitalismo como una bicicleta, para que sea muy gráfico. Y es que una bicicleta siempre tienes que pedalear continuamente, porque si en un determinado momento dejas de pedalear, te caes. Y el capitalismo necesita crecer, es como una máquina que necesita crecer continuamente, porque en el momento que deja de crecer, rompe, entra en crisis y por lo tanto pues no crea empleo, no desarrolla capacidades productivas, no incrementa el bienestar material de una sociedad, porque el capitalismo funciona así. Es como esa bicicleta que puede caerse, como la banderita que se acaba de caer. Entonces, al final se trata de que ese es nuestro sistema económico. Y para que la bicicleta pueda funcionar, para que ese sistema económico pueda operar, lo que hace es subordinar casi todo lo que hay alrededor, desde servicios, bienes y también personas y naturaleza, al funcionamiento de esa máquina. Es decir, mercantiliza todo, todo lo convierte en mercancía. Los seres humanos somos mercancía dentro de este sistema económico. Quiere decir que tenemos un precio. Nosotros estudiamos, pero dentro del sistema económico estudiamos para poder ser vendidos en una cosa que se llama mercado de trabajo, donde pues podremos hacer un trabajo y nos darán un sueldo y con eso podremos ir a otros mercados, etc. Está todo subordinado. Tanto es así que al final la educación está totalmente plegada a las necesidades, y cada vez más a las necesidades de un determinado modelo productivo. Si hay un país como Alemania que tiene industrias de alta tecnología, requerirá ingenieros muy cualificados para trabajar en esas industrias. Si hay un país como España que carece de esas industrias y tenía, por ejemplo, construcción, pues entonces requerirá un trabajo muy vinculado a esas necesidades de mano de obra. Esto lo digo y comienzo por aquí por ejemplificarlo, que yo creo que es bastante llamativo. Yo particularmente, además, vengo de Málaga, vengo de Andalucía, de la Costa del Sol, y eso lo hemos vivido con mucha claridad. Allí que el modelo productivo, el modelo de crecimiento era al fin y al cabo pues industrias vinculadas a la construcción y a las inmobiliarias, etcétera, pues la gente estudiaba pues arquitectura, ingeniería y todas las carreras, digamos, de superiores vinculadas a la industria de la construcción e inmobiliarias. Y una gran parte de la población ni siquiera estudiaba porque entraba directamente como mano de obra poco cualificada para trabajar de albañil, poner el aire acondicionado, trabajar en la fábrica de cementos, todo muy vinculado porque desde arriba se había configurado que nuestra sociedad tenía que trabajar para esos sectores, para la construcción, para la inmobiliaria, etc. De esa forma se configura también la educación de acuerdo a eso. Ocurre que cuando el modelo falla, quiebra, fracasa,
pues entonces te quedas con albañiles, gente que pone aire acondicionado, gente que está trabajando en la fábrica de cemento, que se quedan en el paro y no es fácil ponerlos a trabajar en alguna otra cosa más porque no se ha pensado. Igual que los arquitectos, igual que los ingenieros, que ya no tienen pues su mercado, que ya nadie los quiere porque no son rentables. Porque al final el concepto de rentabilidad es lo único que importa en el capitalismo. El capitalismo es esa bicicleta que tiene que crecer y crecer y crecer, y si no, entra en crisis. Y solo crece en la medida que hay alguien que invierte su dinero y genera ese empleo y incrementa ese bienestar material. ¿Y por qué alguien? Esto cualquiera que se lo puede preguntar desde el primer momento. ¿Por qué hay alguien que invierte dinero, su dinero, en una actividad productiva? Pues en el capitalismo solo hay un motivo: la rentabilidad, el afán de lucro. Es decir, yo tengo 1000 euros y si los invierto y me dicen que voy a ganar 800, pues decido no invertir. Nadie quiere invertir 1000 euros para ganar 800. Pero si me dicen que voy a invertir 1000 euros y voy a ganar 3000, pues sí invierto. ¿Y por qué invierto en el sector de la construcción y no en el sector de la educación? Pues porque en el sector de la educación gano más. Ese es el criterio que dirige la actividad económica en un sistema económico capitalista: la rentabilidad. ¿Por qué es más rentable? ¿Por qué hay gente invirtiendo en la industria del armamento y no en el sector educativo? Porque es más rentable, te haces más rico pues vendiendo helicópteros de combate, carros de combate, que construyendo escuelas, por ejemplo. Y eso es un comportamiento pues puramente basado en la rentabilidad. Es decir, en el capitalismo la forma de funcionar es la rentabilidad. Lo digo esto porque a la hora de plantearnos una alternativa de modo de sociedad, pues algo tan básico sería reunirnos nosotros aquí mismo y hacernos la siguiente pregunta: ¿qué modelo de sociedad queremos para nosotros, como sociedad humana? ¿Cómo queremos vivir? ¿Cómo queremos utilizar nuestros recursos, los materiales y los intelectuales? ¿Cómo queremos utilizarlos? ¿Qué queremos producir, por ejemplo? Y entonces, en el capitalismo nos dirían: vas a producir lo que sea rentable. Y entonces puede darse el caso de que sea más rentable pues construir efectivamente aviones de combate o misiles que poner a la gente a educarse. Pero si seguimos otro tipo de criterio, tipo criterio social, criterio ecológico o algún otro tipo de criterio que lo hayamos elegido democráticamente, pues podremos llegar a cualquier otro tipo de conclusión. Podremos hacer cosas que, aunque no sean rentables o no tan rentables, nos parezcan que son más adecuadas desde un punto de vista social, ecológico, etc. Lo que quiero decir es que el capitalismo, su funcionamiento propio, que es el que está al final dirigiendo nuestra economía, es la rentabilidad. Había un informe hace unos cuantos años de Intermon Oxfam, que siempre lo ponemos de ejemplo porque es bastante representativo. Decía que solo el 1% de la investigación de las empresas farmacéuticas se había dedicado a investigar enfermedades del tercer mundo, concretamente de África. Solo el 1%. Claro, la pregunta que se hacía a la gente es: ¿y por qué? ¿Por qué son tan malvadas? Porque alguien que no entienda de economía dirá: no entiendo por qué, si las enfermedades más crueles, las que matan a la gente de hambre, están en África, ¿por qué la sociedad está dedicando tan pocos recursos a enfrentar ese mal tan inmenso que mata a gente, a millones de personas? Y entonces la respuesta es capitalismo, rentabilidad. Ninguna empresa privada va a invertir cantidades ingentes de dólares o euros en producir algo que va a resolver una enfermedad y un medicamento que no se va a poder vender. Porque no se lo puedes vender a un mundo pobre. Porque no hay gente, que aunque esa gente que está sufriendo y muriendo es pobre y no te va a poder comprar ese medicamento. Entonces sería una actividad no rentable. Por eso, ese 99% restante de las enfermedades tienen que ver con mercados en el primer mundo. Fundamentalmente son investigaciones derivadas pues, de la industria de la cosmética. ¿Por qué? Porque se dedican fundamentalmente a gente rica del primer mundo que al final pues, ha percibido un problema físico que además está inducido por los medios de comunicación, que le hace pensar que quiere comprarse pues, determinados productos para la cara o ir a operarse o hacer lo que quiera, pero porque va a hacer rentable una actividad de investigación farmacéutica. Digo esto para señalar de que no se trata tanto de una maldad humana. Al principio de la crisis el señor Almunia decía que el problema de la crisis había sido causado por la avaricia de los banqueros, porque eran malos, porque se habían pasado de egoístas. Y es falsa esa explicación. Y esto es lo que yo estoy intentando explicar. No se trata de la avaricia de los banqueros, no se trata de que Botín sea mala persona. Igual es un tío simpático, no lo sé, no lo conozco. Pero es malvado en tanto que banquero, no en tanto que el señor Botín.
Por eso es muy importante decirlo, las industrias farmacéuticas no son malvadas en tanto que sean gente que les guste ver morir a la gente de enfermedades extrañas, sino porque son malvadas, porque son capitalistas, solo entienden de rentabilidad y todo aquello que no sea rentable no existe en su vida. Esto también ocurrió en el verano del 2008 y ocurre hoy en día y en todos los sectores, pero es quizás más sangrante. En el verano del 2008 hubo una crisis alimentaria brutal en el resto del mundo, en el llamado tercer mundo, en el mundo en subdesarrollo, que fue provocada por el incremento de los precios de los alimentos. Ese incremento de los precios de los alimentos hizo que la gente más pobre, que dedica casi el 80 o el 90% de su ingreso, de su renta, a pagar la alimentación, de repente un pequeño alza en el precio de los alimentos los condenara a la muerte directa. Pero resulta que las causas que llevaron a ese incremento de los precios de los alimentos residían en la especulación financiera en el primer mundo, especialmente en el mercado de futuros de Chicago. ¿Y quién estaba gestionando ese dinero en el mercado de futuros de Chicago? ¿Quién estaba moviendo el dinero que el efecto que producía era el incremento del precio de las materias primas en todo el mundo y la muerte directa de hambre, literal, la muerte de hambre a la gente? ¿Quién estaba? Pues al final estaba gente como cualquiera de nosotros que estaba trabajando para una empresa financiera y que le habían dicho que ese día tenía que tener un 3% de beneficio y se lleva una comisión. Entonces es gente que llega a su despacho, además, pues por todas partes tenemos lo que se llama la banca privada. La banca privada es una especie de sucursales de los grandes bancos, por ejemplo el de Santander se llama Banif, que son bancos preparados especialmente para gestionar el dinero de los más ricos para hacer mayor rentabilidad. Pues yo tengo muchos amigos economistas que trabajan en esa banca. ¿Qué hacen? Llegan a su despacho y tienen 6, 7, 8 pantallas, todo con los diferentes mercados, deuda pública, deuda privada, mercado de futuro, pantallas que no les importa realmente lo que haya detrás. Detrás siempre hay economía real, siempre hay precio de los alimentos, siempre hay la deuda pública de España, siempre hay algo real. Pero lo que él tiene en tanto que trabajador de una empresa financiera es una serie de pantallas y un dinero que le han dado a gestionar, que es el dinero de los ricos, que han llevado allí su inversión. Y entonces ahí le dice el jefe, tienes que conseguir un 3%, un 4%, un 5% de inversión, de rentabilidad. Entonces él mueve el dinero y si le parece adecuado especular con el precio de los alimentos, lo hace. Si le parece adecuado especular con el precio de las acciones, lo hace. El resultado, que al final del día tendrá ese 3% de beneficio, se irá a su casa tan tranquilo, sin haber sido consciente de que está jugando a esa bicicleta de la que yo hablaba, este sistema económico que produce la muerte de hambre en otras partes del mundo de una forma literal, radical. Y estos procesos pues hay que intentar entenderlos para romper esa idea del banquero malo. El banquero malo como persona maligna, el señor Botín, malicioso. ¿Por qué Santander tiene dinero en los paraísos fiscales? Pues porque está compitiendo. Porque Santander tiene dinero en los paraísos fiscales porque el BBVA lo tiene. Y compiten entre sí. Y si el BBVA coge y dice voy a ser hoy el banquero bueno y no voy a tener dinero en los paraísos fiscales, y el Santander sí lo tiene, entonces, al final de año, Santander tendrá muchos más beneficios que el BBVA y los accionistas del BBVA le dirán, no lo estás haciendo bien, te vamos a despedir y vamos a poner un banquero bueno, es decir, el banquero malo, el banquero que va a conseguir imitar al Santander y llevárselo a la frontera de la legalidad o a veces traspasando la legalidad. Es el funcionamiento del sistema, es un funcionamiento sistémico, no depende de la voluntad de las personas, no depende de la moralidad. Puede haber gente buena, gente mala, no importa. Si tú quieres sobrevivir en tanto que empresario que estás compitiendo contra el otro, tendrás que adaptarte a esa regla de juego de a ver quién gana más dinero. Hasta el caso de que siempre tiene una especulación financiera un origen real. Hay unos fondos de inversión, los fondos de inversión de capital riesgo, que a lo mejor no suenan, que en Estados Unidos han causado verdaderos estragos, porque hay unas versiones que se le llaman plagas de langostas, que lo que hacen es que un banco, imaginad, Santander tiene su sección del Banif y cogemos y vamos a poner una imaginación, somos todos millonarios, los que estamos en esta sala, es una hipótesis interesante pero no real, y reunimos todo nuestro dinero. Entonces yo como banquero reúno todo ese dinero y tengo una ingente cantidad de dinero que mover. Mover me refiero a que si me habéis dado ese dinero es por algo muy sencillo, porque queréis tener más dinero el mes que viene. Porque eso es el fondo de inversión al 1%, al 2%, eso que vemos en cualquier banco. Solo que si tenemos más dinero, tenemos la capacidad de hacer aún más dinero. Entonces yo lo gestiono, lo controlo y entonces decido invertir en un fondo de capital riesgo.
¿Y qué es? Esto es un ejemplo muy gráfico, pero que a la gente le sorprende y a mí me parece extraordinariamente gráfico de cómo funciona la economía capitalista. Reúne ese dinero y entonces compran empresas que no cotizan en bolsa. Compran empresas y entonces el propietario deja de ser Pepito de los Palotes y entonces empieza a ser el fondo de inversión Capital Riesgo, que normalmente tiene un nombre apasionante de esto de título de Hollywood, y entonces con ese va a ser el nuevo dueño y inmediatamente lo primero que va a hacer va a ser despedir trabajadores, reestructurar la empresa, dividirla en trocitos, a veces pintar la fachada, cambiarle el nombre, la va a hacer rentable. Y algunos cuantos años más tarde la va a vender con mucho más dinero y va a ganar unas ganancias. Fijaros las implicaciones que tiene esto a nivel, por ejemplo, sindical. Ya no es Pepito de los Palotes el que te está despidiendo, ya es un fondo de inversión de alto capital riesgo. Claro, inmediatamente queda todo roto por el capital financiero, por cómo funciona el capitalismo financiero globalizado. Pues eso es lo que viene ocurriendo en los países más desarrollados de hace mucho tiempo, especialmente de los años 80, especialmente en los países anglosajones. Que ese dinero que especula y que se mueve alrededor tiene siempre una base real. Lo explico y lo digo así porque también funcionan así los fondos de inversión que nosotros podemos contratar. Un depósito a plazo fijo en un banco que te da un 2% de interés, ese 2% no sale de la nada. Ese 2% tiene un origen en una economía real porque se ha movido a través de determinados mecanismos, siempre pasando por paraísos fiscales normalmente, para hacer una ganancia. La idea de sistema es fundamental. Si no se tiene la idea de sistema vamos a estar muy perdidos para entender lo que está sucediendo. Pero lo que está sucediendo también es que el capitalismo es democrático. El capitalismo es democrático a su manera. Quiere decir que en la democracia del capitalismo no cada persona tiene un voto, cada euro y cada dólar tiene un voto. De modo que el que más tiene, más manda. Esa es la democracia del capitalismo, que lleva a casos extraordinarios históricos como el de George Soros, que gestionando cantidades ingentes de dinero pudo derribar a un país entero como el Reino Unido. Solo una persona. Pero es que no es una persona. Es muchísimo dinero, miles de millones de dólares, atacando a un país y consiguiendo vencer. Esa es la democracia del mercado. Y cuando a la democracia del mercado se le antepone la democracia popular, como la venimos conociendo, la que se nos vende en los libros de texto, empiezan las contradicciones. Porque es incompatible. Es incompatible mantener un sistema basado en esa democracia de mercado con un sistema en el que los votos pueden determinar que la gente, la mayor parte de la gente, mire su beneficio en vez de mirar el de una pequeña porcentaje. Esto es lo que ocurrió en Grecia cuando el presidente griego, el entonces presidente griego del PASOK, después de aplicar durante 2 años durísimos recortes a toda su población, con el consentimiento y provocación de la Unión Europea, cuando ocurre eso, entonces se le ocurre a él decir que puede que tal vez, quizás, si un día se despierta mal, haga un referéndum. Y es entonces, al día siguiente, cuando todos los llamados mercados, que son esas grandes fortunas, esas grandes empresas, porque son esa democracia de mercado que controla ese dinero, decide que ese gobierno ya no puede estar, porque se le ha ocurrido una idea absurda, que es hacer un referéndum. Y cuando la democracia abre una puerta, la democracia conocida, la democracia formal, abre una puerta para la posibilidad de que se ponga en riesgo el sistema de mercado, porque el referéndum era para cuestionar si se pagaba o no la deuda, y si se aceptaban las condiciones del memorándum, cuando entonces la democracia se quita de medio. La democracia es ese disfraz que te sirve para legitimarte mientras tú puedas seguir jugando a lo que estás jugando, a beneficiar a una minoría de la población con respecto al empobrecimiento del resto. Pero cuando ese disfraz amenaza esa misma situación, es entonces cuando se quita de en medio. No es nada nuevo, solo que en esta crisis se refleja con mayor claridad. Digo que no es nada nuevo porque a nadie se le escapará el referéndum por la Constitución Europea en esta Unión Europea que tenemos hoy en día. En España todos sabemos que salió un 60 y pico % de votos a favor de entrar en la Constitución Europea. Todos los partidos prácticamente, salvo los de izquierda como Izquierda Unida, pues los dos grandes partidos estaban a favor de entrar y los medios de comunicación ya los conocemos todos, etcétera. Salió un 60 y pico % que sí. Y la cultura política y la cultura económica de este país es la que es, punto. Pero en Francia salió en el referéndum que no. Y en los Países Bajos salió el referéndum que no se entraba en la Constitución Europea.
¿Y qué hicieron los parlamentos? Automáticamente la aprobaron por la vía parlamentaria. Es decir, aunque el referéndum hubiera dicho que no, que la población no quería entrar ahí, el Parlamento lo metió por la puerta de atrás. ¿Y qué pasó en Irlanda? Que obligaba a hacer un referéndum. Pues salió que no. Pero como obligaba a hacer un referéndum, lo repitieron. Esa es la forma de entender la democracia formal de quien la utiliza como elemento de marketing. Quien la utiliza como elemento de marketing. Que es lo mismo que estamos viendo hoy con mayor crueldad. Que es a un presidente del gobierno que llega con un contrato supuesto, que es el programa electoral, lo incumple radicalmente y le dice a la ciudadanía: lo siento, es la realidad, un concepto abstracto de realidad, la que me impide haceros caso, así que esperaros 4 años, y si eso ya me penalicé dentro de 4 años, mientras sacrificaros, porque os estoy ofreciendo cual malla como sacrificios a esperar que llueva. Ese es el concepto de democracia formal. Por eso es obvio que no podemos hablar de que haya una democracia. Al contrario, a lo que estamos asistiendo es a un golpe de Estado global. Un golpe de Estado global que aprovecha las condiciones materiales de vida deprimidas de la población para justificar todo tipo de aberraciones que no se hubieran entendido en ningún momento anteriormente. Y ante la protesta de la gente, represión policial. Ahora mismo, en estos momentos, hay una manifestación en Neptuno, que es la derivación del 25S y de la repetición el 26 de septiembre, y en estos momentos, según me estaban comentando, la policía está echando a todos los medios de comunicación de la plaza de Neptuno. Entonces, es un elemento que rompe no solo ya con los derechos fundamentales, sino con lo que ellos mismos intentan hacer creer que quieren defender. Pero es su vía de protección ante algo que no pueden controlar, que es la gente quiere controlar su destino. La gente quiere tener capacidad de controlar su destino y en estos momentos no lo está pudiendo hacer. Entonces, aparte de la represión, está el elemento ideológico. El elemento ideológico de guerra ideológica es evidentemente una de las puntas de lanza del pensamiento único, dominante o neoliberal. ¿Y qué es una ideología? Pues una ideología es un conjunto coherente de ideas que da respuesta a la pregunta ¿qué modelo de sociedad queremos? Y cualquiera de nosotros tiene una ideología. Algunos la hará explícita, otros la tendrán implícita e incluso negarán que tienen ideología, pero todos tenemos ideología porque cualquiera de nosotros es capaz de responder a la pregunta ¿qué modelo de sociedad quieres? Algunos dirán que quieren un modelo de sociedad donde no haya nada público, otros contestarán que donde todo sea público y habrá millones de versiones intermedias, millones de versiones diferentes, pero todas son ideológicas, todas persiguen ese modelo de sociedad. Y la Troika y el gobierno de Rajoy no iban a ser menos. No iban a ser menos, también persiguen un movimiento ideológico. Con esto estoy diciendo algo tan importante como negar la figura del tecnócrata. El tecnócrata que se presenta a sí mismo y a la sociedad como una persona neutra, aséptica, libre de ideología, una persona que ha estudiado sin tener en cuenta ni eso de la izquierda ni de la derecha, una persona que se presenta de centro, aséptica, es falso, es un fraude, es una persona que persigue una ideología. Aunque no la quiera hacer explícita, persigue una ideología muy determinada. Por eso no hay mayor fraude ni mayor peligro que sustituir a, aunque sean personas totalmente de mi desagrado como Berlusconi, por tecnócratas. Porque los dos son ideológicos, solo que cada uno persigue una ideología diferente. En un caso, pues es evidente que la hacía explícita, como el señor Berlusconi y todas sus historias, y en otro caso, pues como Prodi, Mario Monti, etcétera, que tienen su modelo de sociedad también implícito. ¿Y qué modelo de sociedad persigue la Troika? Es decir, cuando... Deben de estar matando a alguien por ahí. Ha llegado lejos la policía de Rajoy. Al final, ¿qué modelo de sociedad puede perseguir la Troika? Porque esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. La reforma laboral, ¿qué persigue? La reforma financiera, ¿qué persigue? ¿Qué persigue, como decía Níquel, salvar a los bancos? ¿Qué modelo de sociedad está buscando la Troika? Porque, al final, es una cuestión ideológica. Yo tampoco creo que Rajoy se despierte por la mañana queriendo hacer sufrir a los españoles. No lo creo. No creo que tenga esa maldad. Creo que lo consigue, pero no porque lo quiera hacer. Creo que lo consigue porque se deja llevar por unos asesores que le dicen que son lo mejor, que para hacer una tortilla hay que romper unos cuantos huevos, etc. Una serie de elementos puramente ideológicos. Puramente ideológicos que persiguen lo siguiente.
He dicho que vivíamos en un sistema económico capitalista y que dentro del sistema económico capitalista hay que crecer, porque eso es el terreno de juego. Si uno acepta eso, que es la realidad, no lo que nos gustaría que sea, sino que es la realidad, pues tiene que crecer. Por eso todos los debates de política económica están centrados en quién crece más. Ahora ya casi en quién crece menos, prácticamente. Pero antes de la crisis todos los debates era quién tenía el PIB más grande, si Zapatero alcanzaba a Francia, a Italia, etc., ¿no? Eran un poco los debates del PIB como indicador del crecimiento económico. Pero claro, ahora que nuestro modelo está agotado, que nuestro modelo ha fracasado, el modelo de la burbuja inmobiliaria, el modelo del endeudamiento, pues la Troika tiene un plan para nosotros. Y tiene el siguiente plan: que seamos un Estado competitivo, un país competitivo para luchar en condiciones de ganar, pudiendo ganar, con la esperanza de poder ganar en esa lucha competitiva frente a países que más o menos vendan los mismos productos que nosotros. ¿Por qué digo esto? Pues porque Alemania, en el capitalismo todo, como decía antes, competimos entre nosotros, los trabajadores somos mercancía y competimos entre nosotros para que nos compren a nosotros y no al rival. Que esa es la forma más sencilla de debatir por qué nos contrata una empresa, por qué no, los currículos lo echamos, es una forma, somos mercancía, hay que aceptarlo, competimos entre nosotros en este sistema. Los estudiantes, en tanto que trabajadores, también compiten entre sí, y también compiten entre sí las empresas por un mercado y los estados. Y esto es fundamental, los estados compiten entre sí. Y la Unión Europea no es la Unión Europea romántica de los pueblos, la Unión Europea es una mezcla de intereses creados históricamente que hay que estudiar para entender que la Unión Europea era un objetivo también de Estados Unidos para hacer un frente de contención ante la Unión Soviética, que en Francia no quería que Alemania se pudiera reunificar y estar descontrolada de su poder, y que Alemania quería tener las esperanzas de reunificación, teniendo un capitalismo mucho más desarrollado que el francés. Son elementos históricos que determinan el futuro de la Unión Europea y que hacen que la Unión Europea sea, en última instancia, pues un terreno de juego donde solo mandan 2 o 3 países que a su vez representan los intereses económicos de esos respectivos países. Dicho de otra forma, si el Banco Central Europeo existe y en esas condiciones y con ese poder absoluto sobre nuestras vidas, es porque el capital financiero alemán así lo ha querido, porque ha tenido el poder suficiente para imponerlo. Y ese es el escenario en el que nos movemos. Y en ese escenario ellos han decidido que España no va a producir, no va a caracterizarse por una economía que produzca fundamentalmente elementos de alta tecnología, porque para eso ya está Alemania. Porque Alemania, de lo que más le aporta positivamente a su saldo comercial son la venta de helicópteros, de productos químicos, de productos farmacéuticos, productos de alta tecnología. Y a nosotros lo que más nos aporta positivamente al saldo comercial son productos agrícolas, que requieren pues otro tipo de estructura productiva, otro tipo de mano de obra. Entonces a nosotros nos quieren hacer competitivos por la vía de los bajos salarios. Por eso se hacen recortes en investigación y desarrollo, pero también se bajan los salarios. De hecho, esto se dice oficialmente sin ningún problema, solo hay que acudir a los informes oficiales del Fondo Monetario Internacional para leer cosas como el de junio del 2012, decía: la reforma del mercado de trabajo está funcionando, los salarios están bajando. Ese era el objetivo. Tienes que leerlo en inglés para poder enterarte, pero está muy claro cuál es el objetivo: hacernos un país que pueda competir y ganar en una liga distinta, en la regional, en la división regional, contra países como China. Porque si estamos en el capitalismo y todos competimos entre nosotros, al final lo que tenemos que conseguir es ganar a China. Y para poder ganar a China tenemos que vender los productos nosotros y no ellos. Tenemos que venderlos más baratos que ellos, es decir, que nos lo compren a nosotros. Y si no lo hacemos por elementos políticos, lo tendremos que conseguir por elementos de precio. Y para tener un precio más barato, tendremos que tener trabajadores que cobren más barato que los trabajadores chinos. No sé si me voy entendiendo. Condiciones laborales chinas. Y esa es la estrategia. Y quitar los obstáculos que en nuestra sociedad impiden ese objetivo. Lo que estoy diciendo es que la Troika y el gobierno de Rajoy tienen ya un modelo de crecimiento esperado, futuro, ideal, utópico para los países como Portugal, Grecia y España. Pero para poder conseguirlo es necesario un modelo de sociedad que sea funcional a ese modelo de crecimiento. Es decir, necesitan derruir absolutamente el estado del bienestar, poco a poco, evidentemente, para evitar las revoluciones y esas cosas incómodas, y necesitan, por supuesto, bajar los salarios, destruir las organizaciones sindicales, quitándoles poder de negociación, etc.
para poder adecuar un modelo de sociedad a un modelo de crecimiento que requiere precisamente pues que los sindicatos no tengan poder para imponer los salarios, que el estado del bienestar no sea un obstáculo para el gasto público, etcétera, etcétera, etcétera. Es un modelo de sociedad que están cambiando para poder obtener un modelo de crecimiento dirigido por las exportaciones. Ese es el discurso que hay detrás de la competitividad en los discursos oficiales. ¿Por qué decía que era utópico? Pues es utópico por muchas razones. Primero, por razones económicas. No todos los países pueden ganar. Eso es obvio. O sea, no todos los países pueden ser exportadores netos. Países pueden ser exportadores netos, como está siendo hasta ahora Alemania, China, pero porque hay otra contraparte. Porque hay otros países que hacen lo contrario. Porque en el mundo, a nivel global, la economía mundial, las exportaciones son iguales a las importaciones. Entonces, esto es lo que en economía se llama carrera hacia el fondo, que es a ver quién baja más los salarios, a ver quién se empobrece más para que te compren a ti, no al rival, generando conflictos y problemas derivados de la propia naturaleza contradictoria del capitalismo. Es decir, si todos se bajan los salarios, al final, ¿quién compra los productos que se están vendiendo? Pero es la naturaleza contradictoria. Pero no solo por eso. Es utópico también un modelo de sociedad por el desastre ecológico que conlleva. El desastre ecológico de un modelo de producción y consumo que se generaliza, como está ocurriendo ahora, es imposible de mantener ese consumo material de recursos de forma generalizada. Ni siquiera el estado actual de las cosas tiene vistas de poder ser sostenible. Y desde luego hay una visión quizás más inminente. Es utópico por el modelo de sociedad que conlleva. Ellos creen que la sociedad se va a adaptar a ese modelo que están empujando. La mayoría creemos que no va a ser posible, que la sociedad va a responder antes de alcanzar ese estadio que están empujándonos. Pero la cuestión política es cómo va a responder la gente. Porque la gente suele responder buscando protección, pero lo puede hacer hacia, como decía Carpolani, dos extremos muy diferentes. El extremo del fascismo o el extremo de posiciones más socialistas. ¿Por qué? Porque son fórmulas de proteger a la gran inmensa mayoría de la población, pero con unas bases absolutamente distintas. ¿Qué hay hoy en día? Tenemos eso. Tenemos eso absolutamente. Tenemos la deslegitimación de todas las instituciones políticas, de los partidos políticos, de los sindicatos, de todos los instrumentos que hasta ahora habían sido vendidos como los elementos fundamentales de gestionar una economía, pues ya no tienen ningún crédito para la gente, precisamente como consecuencia de que desde arriba ya se han roto, en una huida hacia adelante, se ha roto la democracia formal, se han roto todos los instrumentos y entonces la gente se da cuenta de que ¿para qué sirve votar? La última encuesta plantea que si hoy hubiera elecciones habría un 47,3% de abstención en España. Es un récord histórico. Pero es que esto no es nuevo, es que esto ya sucedió en América Latina en los años 80 y 90 y ya teníamos a Argentina diciendo que se vayan todos y a un presidente huyendo en helicóptero y un completo desajuste institucional en todos los países de América Latina, especialmente pues aquellos como Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina, que en gran medida vivieron procesos constituyentes de decir borrón y cuenta nueva, impagamos las deudas, etcétera, y montamos nuevas instituciones. Entonces la gente, viendo cómo las instituciones ahora dominantes no son legítimas para ellos, no son instrumentos adecuados, se entiende que la clase política como tal esté en la tercera preocupación por los españoles, etcétera, etcétera. La cuestión es, cuando el 15M sale a las calles y plantea no somos mercancía en manos de políticos y banqueros, te está dando dos elementos de estudio. El elemento visible, que es el político, y el elemento invisible, que es el banquero. Y cualquiera que haya estado en las asambleas del 15M se habrá dado cuenta de que había dos almas absolutamente diferentes entre ese dilema. El elemento visible como el elemento en el que se focaliza la crítica, la culpa, aunque no haya fundamento ninguno. Porque evidentemente que hay políticos corruptos, evidentemente que hay comunidades autónomas que han despilfarrado, evidentemente que hay casos de corrupción que por otra parte ya estaban antes cuando la clase política estaba bien vista. Pero es evidente que ahora se le pone el San Benito a la figura como tal de la clase política, la figura como tal del político. Cuando si uno observa los datos, por más corruptos que haya y por más despilfarradores que haya, no son ellos el problema de la crisis. O sea, el endeudamiento español, por ejemplo, por poner un ejemplo muy gráfico, fundamentalmente es de las empresas financieras, que es lo que deriva al final en el rescate. Luego, si eso en el debate, podemos tratarlo. Las empresas no financieras después van los hogares, especialmente los más ricos. Después va la administración pública,
en último lugar. Y dentro de la administración pública, los más endeudados son el Estado central, después las comunidades autónomas y después las entidades locales. Las comunidades autónomas no tienen casi nada de responsabilidad en la carga del endeudamiento total de la deuda externa española. Y sin embargo, hay una especie de protofascismo que está culpando sin rigor, sin fundamento alguno, a las comunidades autónomas como responsables de la situación actual. Ese es el típico populismo de derecha que nace culpando a un elemento visible, fácilmente identificable, que conecta muy bien con las reacciones primarias de la gente. Y aquí estamos en Euskadi, pero en Málaga dices que la culpa la tienen las comunidades autónomas, que hay que quitarle todas las competencias a Euskadi y a Cataluña, y todo el mundo aplaude con las orejas. Es decir, conecta con esos instintos primarios heredados de una cultura que proviene también del franquismo, conecta con facilidad, y aunque no haya rigor, aunque no haya fundamento, ahí tienes un caldo de cultivo protofascista, que es evidentemente aprovechado en determinadas circunstancias por el poder político que impera. Es decir, Cospedal, en Castilla-La Mancha, dice que critican a los políticos, estupendo, yo aunque tenga 3 sueldos voy a aprovechar y voy a hacer que ningún político pueda cobrar para que así solo se dediquen los ricos, o voy a hacer que se disminuya el número de diputados para que eso que llaman Izquierda Unida no entre jamás en el Parlamento. Es decir, se suben a la ola populista para aprovecharlo. Frente a esa opción protofascista, que es protofascista aquí, pero en Grecia, en Francia, eso tiene un claro componente xenófobo, que es directamente pues ese fascismo clásico de toda la vida. Es el inmigrante, el elemento visible, y por lo tanto yo quiero que se vaya de este país porque yo, aunque no tenga fundamento ni rigor ninguno, conecta muy bien con mis emociones primarias y por lo tanto creo que me justifico y es seguramente culpable. Y primero lo echamos y después preguntamos. Entonces, eso ocurre allí. Pero luego hay otra opción, que es la opción del elemento invisible, de explicar pues lo que yo he venido a explicar aquí. Claro, aquí hay un elemento político importante. Se tarda más en explicar lo que yo he explicado aquí que decir el inmigrante es el culpable. Es obvio. Es obvio, pero ahí está el reto de la izquierda. Un reto a veces romántico, como Mélenchon cuando va y se va al escenario de Le Pen. Sabéis que en Francia pues las elecciones para la legislativa solo sale ganador uno en cada circunscripción. Y Le Pen, que estaba dominando en una circunscripción que había sido de la izquierda comunista de todos los tiempos y que había conseguido canalizar la frustración de esa gente que había quedado desamparada después de la desindustrialización francesa del norte de Francia, llega Mélenchon y dice: voy a rivalizar con tu electorado. Y entonces es cuando intenta ganar, con un fracaso estrepitoso, pero lo intenta, porque hay que ir al público, hay que ir a la gente. Hay que ir a la gente y explicarle las cosas y usar el marco de referencia teórico que use la gente. Quiero decir, yo, que tengo una formación marxista, pues evidentemente no se me ocurriría ir a mi barrio y decirle a la gente: oye, la composición orgánica del capital está fatal, yo que tú saldría conmigo a hacer la revolución. Porque me va a mirar así y va a decir: pues tú de qué vas, que no me va a entender. Pues eso es uno de los grandes pecados de la izquierda: el lenguaje, la comunicación. Y el lenguaje es fundamental porque es ideología el lenguaje. Y siempre lo ponemos también de ejemplo porque en sociología se pone mucho, ya voy terminando. Estamos en el debate. En sociología se pone mucho cuando la derecha critica a la izquierda por subir los impuestos, y subir los impuestos, si hay un buen sistema impositivo, es muy bueno, porque es un mecanismo de redistribución, de pasar renta de los ricos hacia los pobres. Cuando la derecha critica a la izquierda, le dice: es que habéis subido la presión fiscal. Claro, la presión fiscal. Y la gente, que normalmente nos cruzamos por la calle con mucha gente que no tiene idea de economía, y mucho menos hasta hace 4 o 5 años, le dice: ¿qué es la presión fiscal? No lo sé, pero seguro que es malo, porque es presión, y yo no quiero presión. Así que la izquierda es mala. Entonces tú haces una encuesta, tú eres el que tiene una empresa de encuestas y vas a la gente: ¿estás de acuerdo con que la izquierda suba la presión fiscal? Pues aunque no lo hayas entendido, ¿quién va a estar a favor de la presión? Claro, que hace la derecha cuando ellos llegan al poder: vamos a hacer un alivio fiscal. Claro, ahora le preguntas a la gente: ¿tú estás de acuerdo con tener un alivio fiscal? Un alivio. ¿Quién va a estar en contra del alivio, verdad? Pues evidentemente el lenguaje es ideológico. Y si utilizas su lenguaje, su marco de referencia del enemigo, estás perdido antes de empezar a jugar. O sea, yo como voy a un debate y me dice: ¿tú te quieres subir la presión fiscal? Pues yo no le voy a decir: pues sí. No, porque ya has perdido. Porque la gente no te va a entender, la gente tiene otras formas de entender la economía, de entender la vida a través de su lenguaje.
Por eso es absurdo ir a la gente a explicarle que la composición orgánica del capital ha incrementado, el capital variable, el capital, la plusvalía absoluta, la plusvalía relativa, porque la gente no lo entiende. Entonces habrá que explicarle a la gente lo que sí entiende. ¿Y qué entiende la gente? Pues la gente entiende acciones de desobediencia civil como la del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Eso lo entiende perfectamente. ¿Qué es lo que se le está diciendo con esas acciones? Aunque haya que deconstruir lentamente el discurso ideológico que la gente tiene interiorizado, pues ¿qué es lo que entiende? Pues entiende que si hay un país con 5 o 6 millones de viviendas vacías, como hay, según las últimas estimaciones del censo español, en este país de 5 a 6 millones de viviendas vacías, no tiene sentido que haya 500 desahucios de media al día. Y eso la gente lo entiende. Lo que entiende la gente es que es incomprensible, que es intolerable, que haya gente sin casa y casas sin gente, que haya exceso de comida y gente que pasa hambre. Y eso lo entiende todo el mundo. Y si se le habla así, si se le convence así, pues entonces sí que tenemos la capacidad de generar una base social y de articular una base social suficientemente amplia como para enfrentar todos estos problemas que había empezado hablando. Por lo tanto, la opción que yo planteo, que plantea Izquierda Unida, que plantea la gente que estamos comprometidos, es que hay que aprovechar todas las herramientas posibles, sin ser especialmente quisquillosos. Yo he tenido problemas dentro de muchos compañeros que me decían que yo qué hacía en Telecinco, que eso me denigraba. O sea, yo estoy en Telecinco para comunicar, para hablar con la gente que me quiera escuchar. Yo voy a decir lo que yo tenga que decir y si la gente me escucha y está de acuerdo, pues mira, y si no, le intentaré convencer. O sea, esa visión de que hay que utilizar todas las herramientas posibles, todas. Y eso significa estar en las instituciones. Para eso hace falta tener, pues, a Miquel, por ejemplo, porque Miquel va a fastidiar mucho más y Botín se va a preocupar mucho más de que esté Miquel a que esté otro. Otro que pueda simpatizar con él. Con Botín, no con Miquel. Entonces, evidentemente, son herramientas que hay que aprovechar, pero también herramientas sociales como estar en la calle, pues exigiendo algo tan sencillo como la democracia, como las leyes de acuerdo a la razón, como las leyes de acuerdo a la ética, a impedir irracionalidades de este tipo, y siempre formando a la gente, porque yo siempre digo que hay que formar, que hay que estudiar, que yo en todas las charlas digo, quiero que la gente salga con ganas de estudiar, de entender economía, para entender que lo de la prima de riesgo es muy importante, para entender que el rescate es muy importante, pero que siempre está lleno de un aura de mentira. ¿El rescate a quién? ¿Cómo va a ser un rescate a los españoles o a los ciudadanos españoles cuando le está bajando el sueldo, quitando la sanidad, quitando la educación? Eso no es un rescate a los españoles. Estás rescatando a los bancos alemanes a los que le debes, los bancos privados españoles le deben 300.000 millones de euros a los bancos alemanes y franceses. 300.000 millones. Y si quiebran nuestros bancos, entonces esos bancos alemanes y franceses no cobran. Y a eso se le está rescatando. Esa es la naturaleza del rescate. Por lo tanto, el concepto de rescate, volvemos al lenguaje, es tramposo. Y el concepto prima de riesgo, lo mismo. 600 puntos básicos, prima de riesgo. Pues sí, es mucho y la gente se asusta. Pero ¿qué es un punto básico? ¿Quién se lo ha preguntado? Un punto básico es, pues al final, 600 puntos básicos son un 6%. ¿Con qué se asusta más la gente? ¿Con un 600 puntos básicos o con un 6%? Por eso se usan los puntos básicos. Porque es la doctrina del shock de Naomi Klein. Es esa idea. Cuando la gente está en shock, cuando la gente está asustada, pues es capaz de ceder y aceptar cosas que en otro estado de las cosas no aceptaría. Y si la prima de riesgo te ha subido 200 puntos básicos en un solo día, tú estás literalmente acojonado y estás dispuesto a que te roben derechos sociales. Pero si te dicen que ha subido un 2%, pues un 2% es lo que te cobra el banco, te parece normal. Y entonces no estás tan asustado. El lenguaje es utilizado también con ese objetivo. Entonces estamos siempre sujetos a muchos engaños, a muchas mentiras, para las que tenemos que estar suficientemente bien armados, pues en este tipo de ejemplos, educándose, formándose y luchando desde todas las herramientas posibles. Las herramientas sindicales son otras herramientas, las herramientas sociales son otra herramienta, y participar en las elecciones, pues votando al adecuado, que es el nuestro, pues evidentemente es otra forma. No estoy diciendo aquí que sea la solución. De hecho, sería demasiado ingenuo pretender que participar en unas instituciones que están reformuladas de la forma que al final pues acaba habiendo un gobierno que dice eso, pues evidentemente no es suficiente. Pero si nosotros llegamos al poder con la base social detrás, como ocurrió en los procesos latinoamericanos de los años 80 y 90, finales de los 90, eres capaz de poner en marcha procesos para enfrentar a ese
dominio del capital, como pasó en Argentina, que es reunir a los acreedores y decirles, señores, ¿qué queréis? ¿Cobrar un 20% de lo que os debo o un 0%? Y les amenazas. ¿Por qué? Porque tienes al pueblo detrás, porque te apoya una base social suficiente que permite que puedas hacer esas jugadas de horda o almus, esas jugadas de partida de ajedrez que te permiten poder reformular tu sociedad porque tienes un apoyo social. Sin apoyo social ya nos pueden poner a Miquel y a mí mañana de gobierno que nos tiran al día siguiente. Porque eso pasó en Venezuela. Sin apoyo social, pues el golpe de Estado de Venezuela hubiera triunfado. Evidentemente. Entonces se trata de tener apoyo social y para eso no solo es necesario presentarse a elecciones, ni votar, sino sencillamente participar de todo a la vez, formando asambleas, movilizaciones, etc. Por eso la propuesta pues es amplia, pero ya que estamos en este contexto, pues tiene ese elemento institucional tan importante como son las elecciones que vienen ahora. Y bueno, pues muchísimas gracias.